Tenemos dos objetos ubicados en la Tierra y se ubican en una superficie inclinada como se muestra en la figura. Entonces tenemos superficies de roce μ1, 0,14 y μ2 con 0,16. Estas serían las respectivas superficies de roce. Y nos piden determinar la aceleración y la tensión en la cuerda. Para ello, como datos tenemos los ángulos alfa y beta, que son de 30 y 40 respectivamente, y tenemos las masas del bloque A y del bloque B de 20 kilogramos y 40 kilogramos respectivamente. Ya, para iniciar el estudio de esto, lo primero va a ser que dibujemos nuestros diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de A. En este caso, como el cuerpo está inclinado, nosotros vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre también en la misma inclinación. ¿Ya? Aquí tendríamos como el ángulo alfa. ¿Ya? Entonces ahora vamos dibujando un poquito como los tipos de fuerza que están ejerciéndose. Primero podríamos dibujar el peso, que va hacia abajo, sería el peso de A. También tendríamos lo que es la normal, la cual siempre es perpendicular a la superficie, normal en A, y la tensión, que nos está tirando como hacia arriba. De cierta forma las tensiones nos están tirando hacia arriba. Ahora, lo que tenemos que suponer es suponer, nosotros aún no lo sabemos, pero vamos a suponer hacia dónde se estaría moviendo esto. O sea, el cuerpo se estaría moviendo en esta dirección o se estaría moviendo en la otra dirección. Acá, por un tema intuitivo, tenemos que hacer una comparación de masas. Por ejemplo, nos dicen que la masa, en este caso de A, es 20 y la masa de B es 40. Por lo tanto, podríamos hacer una suposición como que el cuerpo B es más pesado, entonces este va a tender a tirar el cuerpo hacia abajo. Por lo tanto, vamos a suponer que la aceleración va como en esta dirección, va como apuntando hacia allá, el movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, si el movimiento del cuerpo A es hacia la derecha, habría una fuerza de roce opuesta al movimiento que tendría que necesariamente estar apuntando hacia la izquierda. Fuerza de roce, esto sería en el bloque A. Ahí tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el cuerpo del 2, que sería el cuerpo B. En este caso, ocupamos la otra inclinación, que sería la de acá, una inclinación beta, y lo mismo, dibujamos la normal, en este caso sería la normal de B, tenemos el peso de B, tenemos también la tensión debe ser la misma, ya que la tensión se transmite a través de la cuerda, y la fuerza de roce. En este caso, la fuerza de roce, como dijimos, estamos suponiendo que el móvil va en dirección, toda la cuerda, el sistema se está moviendo hacia la derecha, así que la fuerza de roce debería estar apuntando hacia la dirección izquierda, ¿ya? Ahí entonces tendríamos como todas las fuerzas relacionadas con nuestro sistema, los diagramas del cuerpo A y los diagramas del cuerpo B, con toda la representación de las fuerzas que están involucradas. Ya, Pablo, dudas hasta acá. La tensión, bueno, depende de tu sistema de referencia, pero por ejemplo en el cuerpo A debiese ser positivo, porque lo positivo vamos a suponer que está apuntando hacia como a la derecha. Acá también lo positivo está apuntando hacia la derecha, en este caso la tensión sería como negativa, como que te está tirando como hacia atrás. Ya, una vez que tenemos los diagramas cuerpo libre, ahora hacemos nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces vamos con el cuerpo A. La sumatoria de fuerzas en el eje X, todo esto para el cuerpo A, tendríamos primero este ángulo que tenemos como alfa, se repite acá por un tema de semejanza de triángulos, se repite en esta parte. Esto nos permite, de alguna forma, como calcular proyecciones. Tendríamos que entender de que este es el eje X y acá tendríamos al eje Y. Por lo tanto, esta sería la proyección del peso de A sobre el eje X y acá tendríamos la proyección del peso de A sobre el eje Y. Ahora, con un poquito de trigonometría, nosotros seríamos capaces de demostrar de que la proyección del peso A sobre I sería igual al peso de A multiplicado por. Si nosotros hacemos un triángulo en esta parte, nos daríamos cuenta que como este ángulo está en esa esquina, lo que está relacionado a este lado, que sería donde está el PAI, sería nuestro lado adyacente, y el lado adyacente siempre está relacionado con el coseno. Por lo tanto, aquí tendríamos coseno de alfa. En cambio, para calcular el X, nosotros estaríamos relacionando esto como con el lado opuesto del triángulo, y en este caso sería PA por seno del ángulo.
¿Ya? Ahora, eso lo notamos porque luego vamos a hacer sustituciones con estos valores, ¿ya? Ahora, en el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Vamos viendo que tendríamos de manera positiva hacia la derecha, está apuntando la tensión, y hacia la izquierda tenemos dos, que sería la fuerza de Rosena y el peso sobre el eje X de A. ¿Ya? Los coloco negativos porque estoy suponiendo que van hacia atrás. Sin embargo, como yo estoy suponiendo que la aceleración el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, yo asumo que esto va a ser igual a masa por aceleración. Esta masa sería la masa de A. Ahí tendríamos entonces, esto por segunda ley de Newton, ahí tendríamos entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Vamos a hacer lo mismo de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, en tanto, ¿qué tenemos? Únicamente dos fuerzas, que serían la normal de A menos la componente en el eje Y del peso. Y en este caso, como no hay un movimiento relativo del bloque, no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo con respecto a esta dirección, entonces suponemos que ese movimiento relativo es igual a cero. La sumatoria de fuerzas sería igual a cero en el eje Y. Ahí tendríamos entonces las dos ecuaciones para el cuerpo en A. ¿Dudas hasta aquí, Pablo? Ya, ya, vamos a verlo. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el cuerpo B. Vamos entonces con la sumatoria de fuerzas en el eje X para el cuerpo B. En el eje X, ¿qué tendríamos? Bueno, en este caso, fijémonos que lo único que tenemos, o sea, serían prácticamente las mismas fuerzas. Eh, el ángulo beta se repite por semejanza de triángulos en esta parte en este ángulo, y de acá nosotros podríamos obtener de inmediato la proyección. Esta sería la proyección, bueno, primero ver que este sería como nuestro eje X, y acá tendríamos nuestro eje Y. Esto sería la proyección del peso de B sobre el eje X, y acá tendríamos la proyección del peso de B sobre el eje Y. De la misma forma, podríamos calcular el peso de B en X, entendiendo que, según este triángulo, X vendría siendo, si este es nuestro triángulo, el que nosotros estamos analizando, y este es el ángulo que nosotros queremos analizar para el triángulo, el lado opuesto sería este de acá, y esto tendría la misma medida, de alguna forma, que el peso o la proyección en B, la proyección sobre el eje X. Por lo tanto, como hablamos del lado opuesto, el lado opuesto siempre se relaciona con el seno. Por lo tanto, sería el peso de B por el seno del ángulo. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces el peso de B sobre el eje X y el peso de B sobre el eje Y sería lo mismo, pero en este caso, fijémonos que el Y está proyectado sobre lo que podría ser para este triángulo, de acá, el lado adyacente. Como es el lado adyacente siempre se relaciona con el coseno del ángulo. Ah, perdón, aquí me equivoqué en algo. El ángulo no es alfa, sino que es beta. Entonces sería el ángulo, el seno de beta y el coseno de beta. En este caso es beta el ángulo que estamos analizando. Ahora vamos a analizar entonces finalmente en el eje X qué es lo que tenemos. Podría aquí yo considerar que lo positivo está en esta dirección, ¿ya? Por lo tanto sería como el peso en B sobre el eje X menos la fuerza de roce de B menos la tensión, y esto sería igual a la masa de B por la aceleración. O sea, ahí tendríamos la ecuación en el eje X, y ahora en el eje Y para B, ¿qué fuerzas tenemos actuando? Únicamente dos, que sería la normal en B menos el peso de B proyectado sobre el eje Y. Y esto nos daría cero. Ahí tendríamos ya nuestras cuatro ecuaciones. ¿Qué tal con esta parte, Pablo? Entonces, ya, por lo tanto, lo que acabamos de hacer ahora fue calcular todo lo relacionado con las ecuaciones de la sumatoria de fuerzas. Vamos a poner acá que ese es el paso 2, la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Ahora, como paso 3, lo que vamos a hacer es despejar la normal. Y el objetivo de despejar la normal es que después podamos despejar la fuerza de roce.
¿ya? O sea, obteniendo la normal, nosotros podemos de inmediato hacer lo mismo para despejar la fuerza de roce. Por lo tanto, ¿qué ecuaciones vamos a tomar acá? Primero, para despejar la normal, fijémonos que, bien sencillito, la normal en A sería igual al peso de ahí. El peso de ahí es peso por el peso de A por el coseno del ángulo, ¿ya? Y podría finalmente reemplazar que en vez de peso yo anoto masa de A por gravedad por el coseno de alfa. Aquí tendría lo que sería como la normal en A, ¿ya? De la misma forma, hacemos lo mismo en B. Normal en B sería el peso de BI. El peso, de alguna forma, sería, eh, bueno, el peso en I sería el coseno, lo mismo por coseno, pero en este caso sería por coseno de beta. Y ahora sustituyendo el peso como masa de B por gravedad, obtendríamos una expresión similar. Una vez que nosotros tenemos ya la normal, recordar que la fuerza de roce, ¿qué es? La fuerza de roce es μ por la normal. Entonces, de aquí inmediato, la fuerza de roce en A sería igual al μ1, porque el μ1 es lo que está en la superficie de A, por lo que acabamos de despejar, masa de A por gravedad por coseno de alfa. Tendríamos fuerza de roce de A, y lo mismo acá, fuerza de roce, este sería en B, sería el μ2, porque el μ2, el roce, el coeficiente de roce que se da sobre la superficie 2, por m2 por gravedad por coseno de beta. Acá entonces ya tendríamos ambas. Las ecuaciones para la normal nos permitieron despejar también lo que sería la fuerza de roce en ambas superficies. Ya, acá entonces estamos listos con esta parte de las fuerzas. ¿Qué vendría ahora? Ahora que ya tenemos las fuerzas de roce, lo que podríamos hacer sería eh, tratar de despejar las tensiones para después igualarlas. Eso lo voy a anotar aquí. El paso 4 sería ahora despejar las tensiones para igualar ambas ecuaciones. Ecuaciones de A y B. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a tomar aquí? Las ecuaciones donde están involucradas la tensión, que sería la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, tanto en A como en B. Entonces, de aquí yo voy a despejar literalmente. La tensión acá, si yo la despejo, sería tensión es igual a, en este caso sería la fuerza de roce en A, más el peso de A proyectado sobre X, más la masa de A por la aceleración. En cambio, para el otro cuerpo, primero la tensión está negativa, así que yo lo que voy a hacer es pasar la tensión al otro lado para que me quede positiva. Y esto lo voy a pasar aquí, la masa por la aceleración la voy a pasar al otro lado para que me quede negativo. Sería el peso de B proyectado sobre X menos la fuerza de roce de B menos la masa de B por la aceleración. Y esto va a ser igual a la tensión. Esto sería en el cuerpo B y esta sería en el cuerpo A. Lo voy a anotar aquí como que esto es para A y esto es para B. Ahora, como tensión tiene que ser igual a tensión, yo lo que hago es igualar ambas ecuaciones. O sea, me va a quedar que la fuerza de roce en A más el peso de A sobre X más la masa de A por alfa, por aceleración, perdón, es igual al peso de B sobre X menos la fuerza de roce sobre B menos la masa de B por la aceleración. Entonces ahora, simplemente lo que vamos a tener que hacer, de alguna forma va a ser solamente tratar de aislar todo lo que es A. Lo vamos a tratar de dejar todo en una sola parte. ¿Ya? Ya, ahora vamos a seguir despejando. Entonces vamos a tratar de dejar todo lo que es A un lado, como las aceleraciones que están aquí, estos dos términos, a un lado solos, y todo lo demás al otro lado. Entonces las aceleraciones, todo lo voy a tratar de tirar al lado izquierdo. Me va a quedar MA por A más MB por A. Este entonces lo pasé positivo al otro lado. Y ahora me quedaría
PBX menos fuerza de roce en B. Estos dos me quedan tal cual, pero estos de aquí yo los voy a colocar como negativos. Sería menos la fuerza de roce en A menos el PAX. Y aquí finalmente yo digo que, bueno, aquí yo puedo factorizar por A. Me va a quedar la masa de A más la masa de B. Y aquí yo esto lo paso dividiendo al otro lado. Y ahí me queda que la aceleración sería igual a qué cosa. A lo mismo que tenía aquí. PBX menos la fuerza de roce en B menos la fuerza de roce en A menos el peso de A en X. Todo esto es dividido en masa de A más masa de B. Esta es la fórmula que yo tengo para calcular la aceleración. ¿Ya? Entonces, esto mismo yo lo voy a anotar aquí para seguir desarrollando. PBX menos fuerza de roce en B menos fuerza de roce en A menos PAX dividido la masa de A más la masa de B. Ya, y esto tiene toda la coherencia física. Entendámoslo de la siguiente forma. ¿Qué es lo que le está dando como el impulso al cuerpo para que caiga? El cuerpo, ¿por qué es que cae más fuerte o más despacio? Eso va a depender de B. De cierta forma, B es lo que está como empujando al cuerpo hacia abajo. Por lo tanto, mientras más grande sea el peso, mayor va a ser la aceleración, porque este dato es positivo. Ahora, pensémoslo así también. ¿Qué pasa con las fricciones? Mientras más grandes sean las fricciones, ¿qué va a hacer la fricción? La fricción se opone al movimiento. O sea, mientras más grandes sean las fricciones, mayor va a ser este número negativo que se va a oponer al peso. Por lo tanto, se va a desacelerar el cuerpo. Es coherente este cálculo, entonces, que las fuerzas de fricción sean negativas porque de cierta forma están como restando. Y lo mismo con el peso de A, porque el peso de A está generando como un contrapeso, una contrafuerza, para que esto no baje de manera libre. Por eso también es negativo acá. Y por último, el hecho de que estén las masas abajo dividiendo tiene todo el sentido porque si estas dos masas son muy pesadas, entonces como que de cierta forma la aceleración siempre va a ser como un poco menor. Recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces si las masas son muy grandes, la aceleración va a tender como a disminuir un poco. ¿Ya? Y por eso está dividido todo esto por MA y MB. Esta sería la fórmula que nosotros necesitamos utilizar para despejar la aceleración. Entonces, ahora viene el tema de la sustitución. Y aquí tendríamos que sustituir por todo lo que tenemos. O sea, el peso de B sería la masa de B por la gravedad por en este caso, en X sería por seno de beta, menos la fuerza de roce en B. Esto lo tenemos acá. Sería todo esto acá. Mu2 por, mu2 por M2 por gravedad por el coseno de beta. Ahora, lo mismo acá. M1 por MA por G por coseno de alfa. M1 por M1 por G por coseno de alfa. Y el peso de A, perdón, el peso en X, que sería PA, o el peso es lo mismo que decir masa de A por gravedad, y en este caso sería por el seno de alfa. Y todo esto se tiene que dividir por M de A más MB. Entonces ahora podemos calcular la aceleración. Y esto sería simplemente como ir sustituyendo acá. Por ejemplo, dijimos que el cuerpo B tenía 40 kilogramos, la gravedad es de 10, el seno de beta en este caso dijimos que era 40 grados, el μ2 es 0,16, la masa 2 dijimos que era 40 kilogramos, la gravedad lo mismo, dijimos que era de 10 metros partido segundo cuadrado, el coseno en este caso, coseno de 40, ¿ya? Y hoy no alcanzo a anotar todo aquí, voy a seguir anotando abajo. Menos, ahora sí, esto que voy a anotar aquí se refiere a eso, el μ1. El μ1 en este caso sería de 0,14 por la masa 1, que la masa 1 es de 20 kilogramos.
la gravedad es de 10 metros partido segundo cuadrado por el coseno de alfa. Y alfa dijimos que era 30 grados. Y por último le restamos la masa de nada, dijimos 20 kilogramos por 10 metros partido segundo cuadrado. Sería lo del peso por el seno de alfa, que el seno dijimos que era de 30 grados. Todo esto se tiene que dividir por 20 kilogramos más 40 kilogramos. Entonces vamos calculando cada uno de estos uno por uno. Sería 40 por 10 por seno de 40. Ya, este me da 257,11 newton. Menos, el de al lado es 0,16 por 40 por 10 por coseno de 40. Esto me da 49,02 menos el de abajo es 0,14 por 20 por 10 por coseno de 30. Este me da 24,25. Y el último sería 20 por 10 por seno de 30. Este me da 100. Todo esto se divide en 20 más 40, que es 60. Ahora, el resultado de lo de arriba sería 257,11 menos 49,02 menos 24,25 menos 100. Esto me da 83,84 y esto se tiene que dividir en 60. Por lo tanto, la aceleración sería esto dividido en 60, o sea, 1,39 metros partido por segundo cuadrado. Ahí tendríamos lo que sería nuestra aceleración del sistema. Ahora, el último paso sería como reemplazar esto mismo en una de estas ecuaciones que tenemos acá. Podría ser esta, por ejemplo, para determinar cuánto vale la tensión. Entonces, fijémonos que aquí la tensión era fuerza de Rosena más PAX más MA por A. Esta fuerza de roce es la que tenemos aquí, la fuerza de Rosena, que si no me equivoco correspondería a esto, al menos 24,25. O sea, esto vale 24,25 más el peso en AX, que sería este que está acá, que vale 100, más la masa de A, que es 20 kilogramos, o 20 no, sin unidad, 20 por el número que acabamos de obtener, 1,39. Entonces, si desarrollamos esto, nos va a dar 104,25. Esto me da 152,19 newton. Y ahora voy a calcular también la tensión, pero por el otro lado, por el lado de B. En este caso la fórmula era PBX menos la fuerza de Rosen B menos la masa de B por la aceleración. Entonces vamos viendo. En esta fórmula, el PBX era este valor, el 257,11. Menos la fuerza de Rosen B, que sería el 49,02. Y la masa en B que dijimos que era 40 por el valor que acabamos de obtener, 1,39. Vamos a realizar el mismo cálculo. Entonces esto nos daría 257,11 menos 49,02 menos 40 por 1,39.
y esto me da 152,49. Bueno, aquí un pequeño error como de decimales, pero nos fijamos y comprobamos que ambas tensiones nos dan lo mismo. Por lo tanto, este resultado tiene toda la coherencia. Ahí estaría entonces la solución de este ejercicio. Igual medio larguito.